Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 10. Fuego, carne y amistad. 3 años después. Durante estos 3 años, no me convertí en un maestro de las 6 artes, ni en el rey de las velas, venerado y al que se le rogaba por hijos. No lideré una revolución mágica, ni conquistamos Francia. Ojalá pudiera decir lo contrario, pero no. La realidad es mucho más prosaica. Aún estoy en lo básico, solo que he avanzado un poco más. Claro que hay progreso, pero es modesto. Puedo cambiar mis rasgos faciales y el color de mi cabello, duplicar mi fuerza física por un breve instante, abandonar mi cuerpo por un momento, y mi cerebro funciona más rápido y mejor. Me acerco lentamente a la memoria absoluta, y en magia amorosa, puedo, seducir a mi madre para que me bese en la frente. No es que no pudiera hacerlo antes. Resulta que las velas tienen una alta resistencia al mentalismo y la empatía, así que no pude poner a prueba mis poderes con ellas. Pero las ardillas, los erizos y otros animales pacíficos están locos por mí. Me siento como Blancanieves, y todo tipo de animales vienen corriendo, me acarician y hacen que Apolline me ruegue que invoque más criaturas adorables. No es difícil. Me encantan los animales, siempre y cuando no intenten arrancarme la cabeza de un mordisco. La magia con varita es donde más he progresado. Aprendí hechizos durante los 3 primeros años de escuela y un par de libros de encantamientos domésticos. La magia con varita es a la magia sumeria lo que conducir un coche es a construirlo desde cero, y me refiero a partir del mineral, no de piezas. Ahora entiendes por qué dominarla lleva tanto tiempo. La magia de fuego es mejor que las 6 magias básicas, pero aún no llega al nivel de la magia con varita. Esto se debe a que empecé a entrenar el control con telequinesis, lo que ayuda a desarrollarlo en general. Ahora puedo lanzar fuego, o no lanzarlo. Impresionante, ¿verdad? Bromas aparte, puedo cambiar la forma del fuego, comprimirlo o expandirlo, aumentar su temperatura, y poco más. El coste de maná se ha reducido, lo cual es genial. Pero no me decepciona. Más vale despacio y con constancia que rápido y muerto. Si alguna vez me dan ganas de volar algo por los aires, voy al lago, creo la bola de fuego más grande que puedo y la lanzo al centro. Si alguna vez hubo peces en ese lago, ahora no los hay. Es broma, nunca los hubo. Probablemente. Estaba meditando, practicando zen, cuando de repente oí un grito de auxilio a lo lejos. Mi oído agudizado me permitió localizar la dirección. A unos 200 metros del límite del pueblo. Como no soy tonto, no salí corriendo. ¿Quién sabe? Quizás sea una trampa. Pero sí advertí a los adultos de que alguien pedía auxilio al norte. Si esto hubiera sido una aldea humana, tal vez me habrían dicho que me lo imaginaba. Pero no en Bailón, así se llama nuestro asentamiento. 2 chicas y Ariel me acompañaron, e inmediatamente encontramos rastros de sangre. Mi madre me protegió rápidamente, y las chicas, transformadas en arpías, escudriñaron la zona desde arriba. Pronto encontraron a un chico apenas con vida. Al parecer, un hombre lobo. Lo recordaba. Lo había visto el día de mi cumpleaños con su padre, justo antes que nosotros, junto a la chimenea. Una de las chicas agitó su varita, cerrando sus heridas sangrantes, y luego lo levitó hacia el punto de conexión de la red Flu. Ese es el único inconveniente. No se puede enviar a los heridos al instante. Aún así, no está lejos y sobreviviría. Resultó que el niño había sido secuestrado por criminales que planeaban vender sus órganos en el mercado negro. Los hombres lobos son muy apreciados por sus ingredientes. Pero no contaban con la agilidad de un pequeño hombre lobo, y lo pagaron caro. Literalmente le arrancó la garganta a uno de ellos con los dientes y escapó, recibiendo un par de hechizos del segundo. Se arrastró hasta el asentamiento más cercano, el nuestro. Perdió el conocimiento por la pérdida de sangre y, de no ser por mí, habría muerto. Así fue como conocí a una persona que, al enterarse de quién lo había salvado, decidió presentarse. Oye, ¿así que tú fuiste quien me salvó? Gracias. Una morena robusta, de unos 8 o 9 años, me estrechó la mano con tanta fuerza que tuve que hacer yoga para que no me doliera. Y eres fuerte, aunque no lo parezca a simple vista. Conoce a los de nuestra especie. Muchos subestiman a las velas, respondí. ¿Debería decirle que soy un chico? No, todavía no confío en él. Ahora te debo una. Si no fuera por ti, entonces, empezó a decir, pero lo interrumpí. Olvídalo, te oí por casualidad. Y no fui yo quien te salvó, sino estas 2 chicas, dije, señalando a las mujeres que acababan de acercarse a saludarlo.
Esto ocurrió cerca de mi casa cuando estaba a punto de irme a entrenar, así que seguí mi camino. Pero me alcanzaron y, sin ninguna vergüenza, me ofrecieron ser mis amigos. ¡Qué horror! Soy Patrick. ¿Y tú? Preguntó el chico. Soy Arthur. Oye, me voy a entrenar, intenté excusarme, pero... ¡Genial! Yo también entreno con mi clan. Vamos juntos. Probablemente medio Bailón oyó mi profundo suspiro. Pero enseguida me di cuenta de que me había equivocado al negarme. Vamos de nuevo. Dije, limpiándome la sangre de la boca y levantándome. Tal vez no deberíamos. Al fin y al cabo, eres una chica, dijo Patrick con vacilación, después de haberme lanzado un par de metros y haberme hecho tragar tierra. Claro que sí, Patrick, claro que sí. Tú lo pediste. Corrí hacia él, intentando aprovechar mi agilidad para atacarlo por su punto ciego, pero los hombres lobos son fuertes y rápidos. Bloqueó 2 de mis golpes y contraatacó con un puñetazo en el estómago, haciéndome retroceder. No podrías pedir un mejor compañero de yoga. Un adulto me golpearía demasiado fuerte, y mis compañeros son demasiado débiles. Sin detenerme, me abalancé y le hice una zancadilla. Lo conseguí. Perdió el equilibrio y cayó. Apunté a su cabeza, deteniéndome a 1 centímetro de su ojo, luego convertí mi puño en una palma, que él, tras un instante de vacilación, aceptó. Nada mal en absoluto. ¿Estás seguro de que no eres un hombre lobo? Patrick se rió. Desde luego que no esta mañana. A menos que me hayas mordido. No me mordiste, ¿verdad? Lo miré con los ojos entrecerrados y, al ver su cara, me eché a reír. Bueno, si alguna vez necesitas pelear a puñetazos, ya sabes dónde encontrarme. Patrick siempre había creído que las velas eran fuertes, pero suponía que su fuerza residía en sus encantos y el fuego. Hoy, cambió de opinión al conocer a la extraña chica Arthur, que se refería a sí misma en masculino. Su olfato no le engañaba. Aunque no la había visto usar fuego ni transformarse, percibió la bestia que llevaba dentro, y sus instintos le gritaban que se enfrentaba a una oponente formidable. Quizá incluso más fuerte que él. Y eso le heló la sangre. Sobre la metamorfosis, mentí un poco. Sí, sin hechizos puedo hacer poco. Pero en la metamorfosis, solo hay 2 hechizos. Eliminación de la matriz y transformación. Hoy eliminé mi primera matriz humana. Antes solo las había tomado de animales, pero me daba miedo transformarme en ellos. Podría quedarme atrapada así para siempre sin experiencia. El ritual de vinculación del almacenamiento espacial, donde mi cuerpo real estará durante la transformación, ya lo había realizado. Fue doloroso, pero no tanto como crear el emblema. Soportable. Ha llegado el momento de la verdadera magia. Capítulo 11. Entre 2 pieles. Me paré frente al espejo del baño, examinando mi cuerpo musculoso y velludo. Mío, y a la vez, no mío. No había tomado la matriz de Patrick, sino de su padre. Al fin y al cabo, el número de formas metamórficas que se pueden controlar es limitado, así que elegí la de un hombre lobo adulto. No solo me otorgaba mayor fuerza, sino que también me daba algo que me faltaba profundamente. La adultez. Hay tantas cosas que no puedo hacer debido a la corta edad de mi cuerpo. Recordé cómo sucedió todo. Papá. Arthur, Apolline y yo estamos entrenando. ¿Te lo puedes creer? Ya saben lanzar fuego. Y Arthur pelea tan bien como yo. El orgullo de Patrick era evidente. Adoraba a su padre y quería presumir. El hombre, de mediana edad, con barba incipiente y aspecto recio, sonrió ampliamente al ver la emoción de su hijo. ¿En serio? Tan jóvenes y ya tan fuertes. Bueno, ¿ya has elegido una novia entre ellas? Bromeó. Papá. ¿Qué estás diciendo? Patrick se sonrojó furiosamente. ¿Qué? Mira qué bellezas. Si no actúas rápido, alguien más lo hará y te quedarás llorando, continuó el hombre, sonriendo. Oye. Grité. Soy un chico. Claro, por supuesto, un niño, respondió el hombre, apenas disimulando su sarcasmo. Mientras tanto, Apolline se cubrió el rostro, intentando no soltar una carcajada, pero fracasando, a juzgar por sus jadeos. No le hagas caso, papá. Arthur siempre dice lo mismo. Pero ya sabemos que los chicos no son tan guapos. Añadió Patrick, apoyando a su padre. No juzgues por ti mismo, Patrick, le espeté, y Apolline no pudo contenerse más. Se dobló de la risa, riéndose tanto que se agarró el estómago. Y después de ella, todos se unieron. Su risa era contagiosa. Ahora me arrepiento de haber ocultado mi género. Incluso cuando hablo en serio, ya nadie me cree.
Al despedirnos, lancé el hechizo de eliminación de la matriz, que había memorizado con magia verbal, sobre el padre de Patrick, cuyo nombre nunca me molesté en preguntar. Aunque da igual. Lo más interesante es que lo sintió. El hombre soltó una risita y olfateó el aire, como un lobo. «Papá, ¿ha pasado algo?», preguntó Patrick, preocupado. «No, hijo, probablemente sea solo mi imaginación», respondió. «Debo tener más cuidado. Si los hombres lobo pueden percibir esos hechizos, los animales serán aún más sensibles, sobre todo los mágicos. La recolección de formas se ha complicado mucho. Creía que los hechizos de eliminación de matrices no dejaban rastro. Ariel no estaba en casa. Había ido a clases particulares para prepararse para los exámenes. Nunca había asistido a una escuela de magia, y la educación es importante. O al menos, la prueba de ello lo es. Al principio, no quería dejarme solo, pero en los últimos 5 años había demostrado ser no solo inteligente, sino también responsable y sin problemas. Logré convencerla de que no pasaría nada malo. Podrían haberme dejado con Jacqueline, pero ella trabajaba y dejó a Pauline con su abuela. Así que decidí transformarme, asegurándome de quitarme la ropa primero. Menos mal, porque podría haberla hecho trizas, dado el cambio de altura y proporciones. Al fin y al cabo, solo mi cuerpo se almacena en el espacio. No solo cambió mi apariencia. Me volví más fuerte, más rápido, mi sentido del olfato y del oído se agudizaron, y mis dientes crecieron más largos y afilados, especialmente los colmillos. Al principio, me sentí casi abrumado por la avalancha de olores y sonidos. Podía sentir, literalmente, en lo más profundo de mi ser, cuanto más irritable y agresivo me había vuelto. Pero no perdí la capacidad de transformarme en arpía, y mi magia de fuego seguía igual de fuerte. Eso solo confirmó mi sospecha. ¿Soy yo, o algún otro tipo de habilidad no ligada al cuerpo? Lo primero es lo primero. Volví a mi forma original. Eso es lo más importante para un metamorfo. No funcionó ni la primera ni la segunda vez. Vale, me pasé medio día aprendiendo a revertir la transformación. Me da escalofríos pensar qué habría pasado si hubiera intentado primero con una forma animal. Hasta que no domine por completo las formas humanas, ni siquiera tocaré animales. Pero las formas tienen otra ventaja. El daño no se transfiere al cuerpo real. Podría destrozarme a mí mismo, siempre y cuando no muriera al instante. Eso me permitió desbloquear otra habilidad. La transgresión. La transgresión, o aparición, es teletransportación espacial, o más precisamente, una variante de la misma. Se diferencia de la magia sumeria en que la perforación en el hiperespacio es mucho menor, por lo que el coste de maná es mucho menor. Diría que decenas de veces menor. El coste depende principalmente del tamaño del portal y crece exponencialmente. Pero este método tiene sus inconvenientes. Primero, provoca desorientación al llegar. Con la práctica, mejora, pero nunca desaparece del todo, por lo que resulta prácticamente inútil en combate. Segundo, está el alcance. Un canal estrecho se colapsa fácilmente a largas distancias. Desconozco el límite exacto, pero creo que entre 1000 y 2000 kilómetros es seguro. Más allá, es peligroso y requiere un traslador o varios saltos. También existe el riesgo de dejar partes del cuerpo atrás, fragmentación, pero ese es un peligro inherente a toda magia espacial. Por eso, hasta que no tuve un cuerpo de repuesto, nunca me atreví a entrenar esta habilidad, por muy útil que sea. Unas 3 horas antes del regreso de Ariel, me encontraba en un claro detrás del asentamiento, con la apariencia del padre de Patrick, respirando profundamente. En mi mano tenía una varita mágica. En una bolsa junto al árbol, un frasco con infusión de Serval, una poción curativa. En mi memoria, un pequeño hechizo de curación. Eso es todo. Comencé a dibujar la figura con mi varita. Para un usuario experimentado, esto ni siquiera es necesario. Había leído sobre la transgresión en los libros de Ariel, que ella había ocultado muy bien. Suficiente para una niña, pero no para mí, no con mi visión del aura. De repente, me retorcí, como si me arrastraran por un tubo del grosor del ojo de una aguja, y ya estaba al otro lado del claro, vomitando bilis. Sí, para ser la primera vez salió bien. Ahora, ¿dónde está mi mano? Para soportar el dolor, fui a buscarla. Mano, pierna, oreja, ojo, media nalga y bazo. Había dominado el arte de la dispersión artística de órganos. Pero al final, tras vaciar el frasco de decocción de Serval y realizar un par de curaciones menores, aprendí a transgredir por completo. Ahora solo necesito aterrizar donde quiero, y será perfecto. Estoy harta de esta vida. Me voy a dormir. Ariel se apareció en casa en cuanto tuvo tiempo. Tenía el corazón apesadumbrado.
No podía sacudirse la sensación de que su hijo haría alguna imprudencia en su ausencia. Pero sus preocupaciones fueron en vano. Cuando llegó, su ángel dormía plácidamente en la cama. Probablemente solo estaba cansado. Sonriendo, le dio un beso en la frente y fue a preparar el almuerzo para el día siguiente. Y así, con sudor, sangre y miembros desmembrados, logré una relativa independencia económica y libertad. ¡Viva la revolución! Claro que, en público, tenía que usar una máscara que me cubría la mitad del rostro. No quería meter en problemas a la persona cuya apariencia usaba, y cambiar de forma metamórfica es mucho más difícil que volver a mi propio cuerpo. Lo primero que compré fueron dulces en el Callejón de las Flores. Al fin y al cabo, soy un organismo en crecimiento. Me pregunto si las veelas pueden engordar. Nunca he visto una veela gorda. Eso sí que sería un espectáculo. Y segundo, exactamente lo que vine a buscar. Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo? Me saludó el joven dependiente de la librería Magique Librairie, con su fino bigote moviéndose bajo la nariz y el pelo castaño claro peinado hacia atrás. Una librería mágica no es como una librería mugle. La magia te permite organizar los libros de las formas más asombrosas sin perder el acceso a ellos. Una pila con forma de escalera, un animal mágico o un personaje famoso. No hay problema. En cuanto sacas un libro, otro se desliza en su lugar. Sí, tienes libros de referencia y textos sobre construcción de encantamientos, creación de hechizos, runología, herbología, concentradores, numerología, teoría mágica, magia doméstica y de batalla. En realidad, mejor si te doy una lista. Le entregué una hoja llena de letra diminuta. Algunas las tenemos, otras tendré que pedirlas, algunas están prohibidas y de otras ni siquiera he oído hablar. ¿Cuántas necesita? Preguntó, algo abrumado. Todo lo que existe. ¿Todo? ¿Eso es un problema? No, en absoluto, es solo que, es muy caro, dijo con vacilación. El dinero no es problema. Aquí tienes un depósito. Saqué una chequera mágica y escribí una cantidad con 4 ceros. Los duendes aceptaron la retirada, aunque me preocupaba que la marcaran como robada. Pero al parecer, solo el dinero que uno mismo roba se considera así. Incluso me dieron esta curiosa chequera por ser un gran depositante. Claro, no hay problema. La actitud del dependiente cambió al instante, sobre todo cuando añadí: tráigalo rápido y le daré una propina del 1% sobre todo el pedido. ¿Hace falta decir que todo estuvo listo en media hora? Solo los pedidos especiales tardarían un mes. Así que, con 2 bolsas sin fondo, cada una con un espacio interior enorme, me fui a casa. Por fin, mi sed de conocimiento mágico se saciaría. Nunca valoré el dinero por sí mismo, solo como una herramienta para alcanzar mis metas. De repente, el rostro de mi padre, de mi vida pasada, apareció en mi mente. Una vez escuchamos en la radio la historia de una anciana avara que, tras su muerte, fue descubierta con 3 millones de libras escondidas en su casa. Yo tenía 10 años entonces, y mi padre casi la misma edad que tengo yo ahora. ¿Ves, hijo? ¿Por qué no deberías ahorrar para el mañana? Esa anciana podría haber gastado su dinero, haber conocido mundo, haber ayudado a los necesitados, o incluso haberlo quemado como un mensaje al mundo. Pero solo lo ahorró, y murió tan sin rumbo como el dinero que atesoró, había dicho, encendiendo la pipa que un día lo mataría. Por alguna razón, ese momento se me quedó grabado. Por eso nunca me propuse ser la persona más rica del mundo. Prefiero hacer lo que me apasiona, viajar y aprender idiomas. Capítulo 12. La petición de la dríada. Velo. En un banco junto a un estanque de aguas cristalinas estaban sentados 2 personas. Una niña de larga cabellera rubia plateada y un niño, alto para su edad. Aunque eran de la misma edad, el niño aparentaba un par de años más. Apolline, ¿por qué Arthur oculta su género? Preguntó el niño, lanzando una piedrecita sobre la superficie del agua. ¿Así que lo sabes? ¿Desde cuándo? Los ojos de la chica se abrieron de par en par por la sorpresa. Lo supe desde el principio, por el olor. ¿Acaso crees que un hombre lobo no puede distinguir a un chico de una chica? Entonces, ¿por qué no le has preguntado? Todavía piensa que no sabes nada. Si lo oculta, debe tener un motivo. Y ya sabes, el chico sonrió, y Apolline se acercó más, con curiosidad reflejada en su rostro. Es divertidísimo ver su cara cuando alguien lo llama niña. Como si acabara de morder un limón. Jaja. ¿No has visto su cara cuando lo invitan al baño comunal? Parece un gato al que le han robado la crema. La melodiosa risa de la niña se mezcló con la risa más áspera del niño, resonando a través del lago. 17 de abril de 1966.
Casi un año después, a principios de primavera, me encontraba sentado en aquel mismo claro del bosque donde una vez había esparcido mis órganos durante el entrenamiento de transgresión, meditando aún con prácticas de yoga. Era un trabajo lento y tedioso, e incluso había considerado abandonar el yoga por completo. Los resultados parecían tan escasos para el tiempo invertido. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Claro que, en aquel momento, no lo sabía. Hola, Gray, saludé a un conejito que se acercó cojeando, apoyándose en su pata derecha. ¿Te has vuelto a lastimar? Como ya he dicho, me encantan los animales. Son más sinceros que la mayoría de la gente. Si los ayudas una vez, nunca lo olvidan. Una vez rescaté a este animalito bizco de entre un enredadero de enredaderas, y desde entonces, viene a restregarse contra mí cada vez que estoy en el bosque. Por supuesto, mi aura de Bella, despertada prematuramente, influyó. En realidad era empatía al revés, irradiando no lujuria, sino amor y compasión. Otros añaden la lujuria por sí mismos. Si no fuera así, la gente andaría por ahí con los pantalones mojados e intentando violar en grupo a las Bellas, pero eso no sucede. Así pues, las prácticas de magia amorosa aparentemente habían entrado en sinergia con mis habilidades innatas. Sin embargo, nadie en Bailón lo notó. La fuerza del aura y la resistencia de las demás Velas eran tan grandes que mis poderes eran como una brisa contra un huracán. Ariel y Apolline, por supuesto, lo notaron de inmediato, sintiendo el cambio en mi presencia. Por eso pasé 2 meses en casa, aprendiendo a controlar esa habilidad. Afortunadamente, mis temores eran infundados. Solo atraía a chicas. Incluso intenté pasar una noche con una belleza que ya estaba interesada, pero bajo el influjo de mis encantos, casi pierde la cabeza. Tuve que borrarle la memoria, o se habría vuelto loca por mí. Menos mal que un obliviate potenciado con magia mental puede hacerlo sin problemas. Lo probé con narcotraficantes. No les tengo ninguna lástima. Así que esta aura puede usarse para algo más que sexo. Con entrenamiento, puedes evocar todo tipo de sentimientos. Ira, miedo, apatía, alegría, tristeza, incluso lujuria, aunque no lo recomiendo. La última vez que lo intenté, todos los animales en un radio de 300 metros estaban en plena orgía, sin importar la especie ni el sexo. Tuve que alejarme de allí a toda prisa. ¡Qué horror! Así que, cuando estoy en el bosque, irradio una paz gozosa. Me resulta agradable, y los animales no se alteran ni intentan atacar. Mientras curaba la pata del conejo, infundiéndole un poco de prana, un lobo yacía a mi lado, con el cuello al descubierto, ignorando al apetitoso conejo que tenía cerca. Al otro lado, un cervatillo pastaba tranquilamente. Me sentí como un druida. Al terminar el tratamiento, estaba a punto de volver a caer en trance cuando oí una voz en mi cabeza. ¿Por qué meditas de forma tan extraña? Casi lancé fuego por todas partes, de verdad. No había sentido que nadie se acercara, y quienquiera que fuese había burlado mis defensas mentales, cuidadosamente construidas, como si no existieran. Y en mi visión del aura, no vi nada, aunque la voz era claramente femenina. ¿De qué manera tan extraña? Respondí, decidiendo que era mejor no discutir con semejantes seres. Abrí los ojos y vi a una muchacha, de unos 20 años, vestida con ropas tejidas de enredaderas, hojas y flores que no se molestaban en ocultar su belleza. Su piel era verde, su cabello como una cascada de diminutas raíces de árbol. Una ninfa, me di cuenta. Más precisamente, una dríada. Aún no lo había leído todo, pero sabía lo suficiente. Las ninfas son seres casi inmortales, semi-espirituales, ligadas a un árbol o a un bosque. Casi, porque si el árbol del que nace una ninfa muere, ella también. Así que la chica que tenía delante podía tener 20 años o 20 siglos. No son precisamente raras, pero no les gusta mostrarse a extraños. ¿Estoy meditando mal? Dije extrañamente. No hay meditaciones erróneas, solo objetivos erróneos. Deseas fuerza y la obtienes, ¿verdad? Ella me miró y yo asentí. Se sentó a mi lado y tomó en brazos al conejo adormilado. Pero el yoga no sirve para eso. ¿Entonces para qué sirve? No pude ocultar mi curiosidad. ¿Había malinterpretado los registros del Erach? ¿O acaso él había malinterpretado el yoga? Al fin y al cabo, el artífice no era yogi y no dejó ninguna explicación. No, no, no. No pensabas que te lo iba a decir así como así, ¿verdad? La niña rió, y todo el bosque pareció hacerse eco de ella. Las hojas susurraron, los pájaros cantaron, un arroyo murmuró. Quizá realmente lo hizo. ¿Cómo lo dicen ustedes? Tú a mí, yo a ti. Hace mucho que no hablo con otros seres inteligentes.
Entonces, ¿por qué te acercaste a mí? Pregunté, genuinamente desconcertado. Llevo mucho tiempo observándote. Eres amable con los animales, no los matas, los tratas con cariño. Hacía siglos que no veía eso. Es cierto que lanzaste fuego al lago un par de veces y causaste un pequeño alboroto una vez, pero digamos que es cosa de jóvenes. Sobre todo porque, después de la última vez, la población animal aumentó. Me sonrojé. Eso había pasado. ¿Qué quieres que haga a cambio de tu ayuda? Pregunté. No me debes nada. Es tu decisión si aceptas mi petición o no, igual que es mi decisión si te ayudo con el yoga. Mi petición es sencilla. Ayuda al bosque y yo te ayudaré. Tú decides cómo. Plantar retoños, curar animales o árboles enfermos, castigar a quienes vienen al bosque por codicia, no por necesidad. La libertad de elección es uno de los mayores dones de la inteligencia. Es un pecado no usarla. Se estiró, soltó al conejo y se puso de pie. ¿Esto es una prueba? Pregunté. ¿Qué gente más extraña sois? Inventáis palabras pero no las escucháis. Dije que es una petición. Cuando terminéis, llamadme y vendré. Y dicho esto, simplemente, desapareció. No fue magia espacial. Simplemente pareció fundirse con el bosque. Y en ese momento, me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la magia. Capítulo 13. Sembrando el futuro. Al llegar a casa, me sumergí de inmediato en las notas de traducción del Erach sobre florística y herbología del mundo mágico moderno, y no dudé en aparecerme para traer una pila de libros de agronomía. Comprendía perfectamente que la ninfa me había encomendado esta tarea para obtener el máximo beneficio para el bosque, pero ¿por qué no hacerlo de una manera que también me beneficiara a mí? Su petición me recordó que el mundo de la magia no terminaba con las disciplinas que había elegido. La utilicé como estímulo, como motivación para ampliar mis horizontes. Para dominar la ingente cantidad de literatura que había recopilado, tuve que recurrir a la magia mental. Aceleración de la consciencia, trance para concentrarme, y cuando sentía que la cabeza me iba a estallar por el esfuerzo, lanzaba hechizos de sanación y seguía adelante. Aún así, me llevó 2 semanas de arduo trabajo. Esquivé las preguntas de Ariel con un simple libros interesantes. Lo cual era cierto. Tenía una pila de novelas de aventuras y cuentos de hadas como excusa. Incluso se alegró de que su hijo disfrutara de la lectura, algo de lo que ella misma había carecido. Aunque, en realidad, no tenía mucho tiempo para mí. Se le acercaban los exámenes y andaba como una sonámbula, igual que yo. Dediqué algunos días más a planificar qué era exactamente lo que quería lograr. Primero, ¿qué es un bosque mágico y por qué se llama así? Lógicamente, es un bosque donde viven plantas y animales mágicos. ¿Pero qué los diferencia de los comunes? La respuesta. Muchos de ellos, en diversos grados, utilizan, absorben o han sido transformados por grandes cantidades de éter libre. ¿De dónde proviene este éter y por qué abunda en los bosques mágicos? Todo se debe a las líneas ley, también conocidas como venas de dragón. Estos canales, visibles únicamente con visión astral, funcionan como las arterias principales del planeta, transportando cantidades colosales de energía. Una sola línea ley puede conducir más energía en un segundo de la que yo podría producir en un año. En los lugares donde estas líneas se acercan a la superficie, el fondo etérico aumenta drásticamente, simplemente por la radiación. Nuestro bosque, por ejemplo, tiene unos 30 kilómetros de largo y 17 de ancho, extendiéndose de oeste a este, formando un óvalo irregular visto desde arriba. Sin embargo, la línea ley solo se acerca a la superficie en un tramo de 2 kilómetros. Mi idea era colocar anclas a lo largo de todo este tramo, conectadas directamente al canal principal. El ritual era más tedioso que complejo. Los magos sumerios solían usarlo para energizar sus hogares. Si funcionaba, las anclas extraerían y dispersarían mucha más energía que el fondo por sí solo. Calculé que necesitaría unos 50 anclajes de ese tipo, separados por 40 metros. El material era obvio. Obsidiana. No fray, pero era insuperable, y en el mundo real no solo es fácil de conseguir, sino que además es barata. El único problema era conseguir piedras perfectamente redondas y sin grietas, pero eso se solucionó con dinero. Pero no bastaba con colocar anclas por todas partes. Los animales y las plantas probablemente morirían o mutarían cerca de ellas. Se necesitaban dispersores y convertidores. Y ahí es donde entran en juego las plantas mágicas. Muchas pueden absorber, convertir y dispersar el exceso de energía como prana y mana, más adecuados para los seres vivos. ¿Qué especies usar? Las coníferas y los arbustos quedaban descartados. Demasiado lentos, demasiado pequeños.
Los árboles de hoja caduca grandes, como el roble, el arce o el álamo, servirían, pero solo si quería beneficiar exclusivamente a la flora. No, los árboles frutales eran mejores. Concentran la mayor parte de su energía en sus frutos, por eso su madera casi nunca se usa para varitas. Pero para mí, eso era perfecto. Dispersarían el maná y alimentarían a los habitantes del bosque. Por eso dediqué tanto tiempo a la planificación. El árbol debía ser fuerte, de rápido crecimiento y no agotar el suelo. Igual que un ser humano comienza con la concepción, un árbol comienza con una semilla. En floristería, existe una rama fascinante llamada selección mágica, que permite crear un roble con manzanos o un abeto con sandías, combinando semillas y eligiendo las mejores características. No llego ni de lejos a ese nivel, pero existe un ritual que combina semillas, reuniendo las mejores características de dos especies emparentadas. Así que recogí bolsas de semillas de 10 variedades de manzana, 3 de ellas mágicas. Las seleccioné por su productividad, sabor, resistencia a plagas y condiciones adversas, y propiedades mágicas, y luego las combiné en secuencia. El producto resultante lo planté en el claro que tanto había sufrido, le asigné un número y lo traté con todos los hechizos de crecimiento y mejora que conocía de herboristería y floricultura. También usé varios fertilizantes. El ejemplar sometido a encantamientos de aceleración temporal y con fertilizante de estiércol de dragón ganó por goleada. Luego seleccioné un conjunto de encantamientos que no entraban en conflicto y mejoraron las características del árbol sin perjudicarlo. Esto llevó otro mes, y para el verano, 50 esferas lisas de obsidiana negra, de 40 centímetros de diámetro, con las runas necesarias, estaban listas en mis bolsas de expansión. El grupo de control, compuesto por 100 semillas fusionadas de 40 variedades, prometía resultados aún mejores. Luego venía la parte tediosa. Acercarse al punto marcado, cavar un hoyo circular de 1 metro de profundidad y 4 de diámetro, transfigurar un círculo de piedras ritual en el fondo, comprobar los símbolos, colocar la esfera en el hueco central, llenar el ritual con maná y esperar. Si funcionaba, meditar para recuperar energía y continuar. Si no, repetir. Esto me llevó otras 2 semanas, y estaba tan agotado que mi intelecto aumentó un 10% solo por el constante agotamiento y reabastecimiento de mis reservas. Pensé que a partir de ahí sería más fácil. Ja. Primero, tuve que desterrar la sal de la tierra, dejando solo tierra fértil. Por suerte, la energía etérica había aumentado, lo que facilitó la recuperación. Luego rellené los pozos con tierra negra mezclada con estiércol de dragón. Con amuletos, fue monótono pero no difícil. A continuación, planté las semillas, aplicando una compleja serie de encantamientos. Cada día tenía que revisar las 50, renovar los hechizos y regarlas. Solo terminé al final del verano, cuando los retoños fueron lo suficientemente fuertes como para absorber maná por sí mismos. Utilicé ciertos encantamientos de herbología, floristería y magia temporal con tanta frecuencia que podía lanzarlos casi instantáneamente, y los que requerían varita ya no necesitaban ni concentración ni palabras. Pero no me arrepentí de nada. Estos 6 meses me dieron más de lo que esperaba. Conocimiento, experiencia y fortaleza. Con el tiempo, la influencia de mis retoños se extendería por todo el bosque, incluyendo el aquelarre vela. Y las manzanas. Ni siquiera sé qué variedad serán, ya que los árboles se nutren constantemente con maná que no pude proporcionar en mis experimentos. Contemplé mis 50 retoños, mi creación, cultivados con mis propias manos y esfuerzo, y sentí una profunda satisfacción. Bolas de fuego, escobas voladoras, joyeros animados. No, esto era magia de verdad, algo que perduraría incluso después de mi muerte, a menos que me volviera inmortal o abandonara este mundo. ¿Admiras los frutos de tu trabajo?, preguntó una voz melodiosa. Me volví y vi a la ninfa, que se había acercado en silencio. Apoyó la palma de la mano en uno de los manzanos, escuchando. Podrías haber plantado las semillas y haberlas dejado allí. Mi petición se habría cumplido. ¿Por qué venías todos los días a cuidarlas? Porque son mi creación. Les dediqué tanto trabajo y esfuerzo que habría sido un sacrilegio abandonarlas, respondí tras pensarlo un momento. Bien, has cumplido mi petición, así que te ayudaré como prometí. Con un gesto de la mano, un capullo brotó en una rama, floreció y casi al instante perdió sus pétalos. Un fruto dorado creció y maduró en segundos. Lo recogió y le dio un mordisco. Manzanas sabrosas. Buen trabajo, muchacho. Espera, ¿y si hubiera hecho algo trivial? Simplemente plantar los retoños y marcharme, ¿me habrías ayudado igualmente?
Pregunté, observando cómo desaparecía la manzana, su corazón cayendo al suelo y brotando al instante. Por supuesto. Cumplo mi palabra. Pero, ¿puede un mago que se conforma con poco alcanzar la grandeza? Parece que me han engañado. Eso es poco probable. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Pregunté tras una pausa. Primero, escucha y comprende. Y si lo entiendes, maravilloso. Para empezar, diré que recibí conocimientos de yoga de un hombre, hace muchos inviernos. Así que hay cosas que ni yo mismo entiendo. No soy humano. Pero percibiré si estás haciendo algo mal y te guiaré. Así pues, el yoga no se centra en fortalecer el cuerpo. Eso es solo un efecto secundario. El objetivo principal es el autoconocimiento, la comprensión del alma y del mundo, para alcanzar la iluminación, escapar del ciclo de la reencarnación y ascender a un plano superior del ser. En la práctica, muy pocos llegan a alcanzar ese plano. En el yoga existen dos tipos de meditación, externa e interna. La primera se dirige al mundo, la segunda a uno mismo. ¿Quieres preguntar algo? Preguntó la ninfa. Sí, dije. ¿Qué meditación es más importante? Te responderé con otra pregunta. ¿Qué mitad de tu cuerpo es más importante, la derecha o la izquierda? Lo entendí. No soy tonto. Un tonto no lo habría entendido. Lo siento, fue una pregunta estúpida, respondí. Es mejor parecer tonto y preguntar que quedarse callado y permanecer en la ignorancia. A través de los demás, te conoces a ti mismo. A través de ti mismo, conoces a los demás. Usando solo uno, obtendrás lo que quieres, pero usando ambos, obtendrás lo que necesitas. Continuaré. La meditación siempre debe estar dirigida a algo. Tu cuerpo, tu alma, un pájaro en el bosque, o incluso un pensamiento o una idea. Debes imaginar con claridad lo que deseas lograr. Tomemos tu ejemplo. Probablemente te decepcionó tu escaso progreso, pero no se te puede culpar. Desde luego, no te falta perseverancia. Simplemente no entendías lo que querías. Hablar de una fuerza abstracta del cuerpo, sin comprender qué es exactamente lo que se quiere fortalecer ni en qué medida, es como un ciego vagando en la oscuridad. Ya conoces la meditación interna, y con mi sugerencia, encontrarás tu camino. Pero hoy, te enseñaré la meditación externa. Me hizo una seña para que me acercara a mi manzano. Intenta sentirte como el árbol. Dado que tú lo cultivaste, no encontrarás un mejor director de orquesta. De acuerdo, dije, sentándome en posición de loto y apoyándome en el tronco. Sentí la corteza áspera contra mi espalda y una oleada de éter recorriendo mi cuerpo. La meditación externa no se centra en los sentimientos internos. Estos estorban y hay que eliminarlos. Cuando lo consigas, imagina el árbol en tu mente, concéntrate en él, conviértete en él. Escuché la voz de la ninfa hasta que se desvaneció. No sentí nada, como si hubiera muerto de nuevo. Entonces recordé sus indicaciones e imaginé el manzano. Con mi memoria casi perfecta y el cuidado diario que le dedicaba, pude imaginarlo hasta la última hoja. ¿Cuánto tiempo estuve sentada? No lo sé. De repente, fue como si se hubiera accionado un interruptor y me convertí en el árbol. Vino con los ojos, sino con el aura. Sentí con la corteza. Percibí el calor y la luz del sol a través de mis hojas. El agua y los nutrientes ascendieron por mis raíces. En su centro, las raíces acunaban una esfera, caliente, pero llena de una energía placentera. Y mi creador se apoyó en mi tronco, aquel que me hizo crecer de una semilla, hacia quien mis ramas se extendían agradecidas, aunque aún era demasiado débil. Y junto al creador estaba la señora del bosque, ante quien todos se inclinaban. Mis pensamientos se volvieron confusos y me aparté de la visión. No estuvo mal para ser la primera vez, pero fue peligroso. Casi te convertiste en un árbol y te perdiste a ti mismo. La próxima vez, puede que no esté aquí, así que debes aprender a salir de la meditación por ti mismo. Volví en mí tumbada boca arriba, con los pulmones ardiendo por la falta de aire, jadeando. Cuando me recuperé y quise intentarlo de nuevo, ella dijo: cuando entraste en meditación, sentí que tu alma estaba agobiada, dijo pensativa. ¿Cómo es eso? Pregunté, confundido. Los sentimientos reprimidos, los vicios ocultos, la culpa, la vergüenza, las mentiras, todo esto pesa sobre el alma y dificulta el crecimiento. Antes de continuar, debes dejarlos ir. ¿Cómo? Encuentra la carga que pesa sobre tu alma y lávala, déjala ir. Todo ser racional tiene una carga así, y con la edad solo se vuelve más pesada. Esta vez, te ayudaré. Volví a sentarme en la postura del loto y me concentré en mi alma. No sentí nada, hasta que una mano suave tocó mi plexo solar y todo se oscureció.
Papá, todo está bien, solo estoy de baja académica, me dijo mi padre. Tenía 19 años y me habían expulsado de la universidad por faltar a clase y suspender exámenes por culpa del alcohol y las fiestas. Le mentí a mi padre, diciéndole que todo estaba bien. Volveré dentro de un año y continuaré, solo necesito aclararme las ideas. Claro que sí, hijo, dijo, tosiendo con fuerza, pero no le presté atención. En ese momento no me di cuenta de que tenía cáncer de pulmón. Me miró con calidez y amor. Te creo. Ahora sé que lo entendió todo, pero no dijo nada. No quería discutir antes de morir, quería que yo fuera feliz. Si no hubiera sido tan tonta, tal vez me habría dado cuenta. Ese mismo año murió, y todo se derrumbó para mí. Me invadía la vergüenza, me sentía indigno de su confianza. Mientras él sufría, yo bebía, fumaba y andaba detrás de chicas en fiestas. Solo después de su muerte logré enderezar mi vida y empecé a estudiar con ahínco. La vergüenza por no haber estado a la altura de su confianza, por mis mentiras, por no haberle dicho adiós, seguía muy presente en mi corazón. Pero ahora lo entendía. Mi padre estaría orgulloso de mí. Todo lo que logré en mi vida pasada era lo que él deseaba para mí. Que me encontrara a mí misma y fuera feliz. Sentí mi alma más ligera y la escena cambió. Miranda, te amo, ¿quieres ser mi novia? Tenía 14 años y estaba enamorado por primera vez. Ella era la chica más guapa de la clase, y la mitad de los chicos del colegio estaban enamorados de ella. Solo yo fui lo suficientemente tonto como para confesárselo, y en público. ¿Te has visto? Un chico con un nombre impronunciable. Lárgate y no me hagas quedar en ridículo, idiota. Era todo un personaje. Prefería a los hombres mayores y ricos, y se creía el centro del universo. Después supe que se había convertido en madre soltera tras ser engañada por un tipo. Cuando me enteré, me regodé. Al fin y al cabo, me había convertido en el hazmerreír del colegio. Pero al crecer, me di cuenta de que yo también tenía parte de la culpa por haberme acercado a ella. Solo un completo idiota, que era lo que yo era, no habría podido predecir su reacción. No tiene sentido guardar rencor por cosas de la infancia, y mucho menos alegrarse de la desgracia ajena. La escena cambió de nuevo, y vi. Ariel. Esto no era un recuerdo, sino mi miedo y mi culpa. Me acusaba de engañarla, de usarla, de obligarla a darme a luz, de realizar rituales desconocidos en ella sin su consentimiento, de fingir ser su hijo durante todos estos años. Creía haberme redimido, pero no. La culpa simplemente se había esfumado. Me acerqué a esa imagen y la abracé, y se desvaneció. Comprendí que no podría liberarme de esa carga hasta recibir el perdón de la propia Ariel. Pero esta carga me impide caer en la oscuridad, usar a quienes me rodean para mis propios fines. No me hunde. Me recuerda que debo buscar mejores soluciones, ser mejor persona. Si confieso, solo yo me sentiré mejor, y solo complicaré las cosas con Ariel, que no sabrá cómo relacionarse conmigo. No me abandonará, pero no aliviaré su carga, solo la haré más pesada. A veces, una mentira es mejor que la verdad. Acepté esta carga. La escena cambió por última vez. Una enorme masa de energía negra se abalanzó sobre mí, como un desastre inevitable. Sabía que era mi miedo a Gaunt, grabado a fuego en mí. Así que te encontré, Mugle. Ahora sufrirás tormentos increíbles, y cuando mueras, sellaré tu alma y la torturaré durante siglos. Llevaba mucho tiempo pensando en esto. Mi entrenamiento constante era por el miedo a que Gaunt me encontrara y me matara. Esta vez, para siempre. Sabía que primero me había engañado, que era malvado hasta la médula. Yo había destruido lo que él consideraba invaluable, y nunca me dejaría en paz. ¿Cuántas veces me había despertado de pesadillas, empapado en sudor? Pero ahora, le estaba agradecido. Él me trajo el libro que me convirtió en mago. Él me dio la motivación para crecer que jamás habría podido mantener por mi cuenta. El miedo no debe nublar la mente. Es necesario para sobrevivir, para movilizar todos los recursos. Mi miedo me ayudó a sobrevivir. La imagen se desvaneció. Desperté al anochecer, solo. La ninfa se había ido, y por más que la llamé, no vino. Lo comprendí. Había cumplido su promesa y no me debía nada más. Me levanté, me aparecí más cerca del pueblo y volví a casa a duras penas. Capítulo 14. Ya no es su marioneta. En algún lugar recóndito en el corazón del bosque, en un espacio escondido. Junto a un árbol colosal de especie desconocida, su tronco negro como la noche, sus hojas de un blanco brillante, todo estaba sepultado bajo un denso follaje. Hadas revoloteaban por el aire, sus alas capturando la luz. Cerca, una niña de aspecto juvenil y piel verde jugaba con una masa negra que se retorcía entre sus manos.
La criatura aullaba con una rabia impotente. ¿Por qué me sacaste de aquí? ¿De qué te sirve este don nadie? Devuélveme y te daré más de lo que puedas imaginar. Yo, magíster de la artifactoría Lerach, te lo prometo. La voz de la niña era tan melódica como un coro de campanas. No me interesa el lucro. El chico simplemente me recordó a alguien y me ayudó. Pero parásitos como tú, no me gustan. La voz de Lerach se volvió más desesperada, prometiendo cualquier cosa. ¿Cómo te ayudó? ¿Fortaleció el bosque? Sabes que me debe todo su éxito. Mi libro lo convirtió en mago, mi influencia le permitió dominar la magia sin matarse. No es nadie. Pero yo puedo convertirte en una diosa menor. Todos se inclinarán ante ti. La ninfa rió, su tono ligero pero con un matiz más agudo. Cometiste un pequeño error en tus conclusiones. ¿Qué? Si pudiera, Lerach estaría sudando. Ya soy una diosa menor. Su expresión cambió en un instante. De alegre a sombría, casi peligrosa. Apretó la mano, aplastando los últimos vestigios del alma del mago. Él se había atrevido a ofrecerle su poder. Ella tenía sus propios planes para ese muchacho, y cuanto más fuerte se volviera, mejor. Ya la había sorprendido creando manzanos que se alimentaban de éter directamente de la vena del dragón. Sus frutos la ayudarían, aunque solo fuera un poco, a recuperarse de viejas heridas. El joven ignorante ni siquiera sabía lo que había hecho. Tendría que vigilarlo, por si acaso lograba matarse. Tras la ayuda de la ninfa, la meditación se volvió mucho más fácil. Sentí como si por fin me hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante años. Era como llevar una mochila durante tanto tiempo que te olvidas de que la llevas puesta, hasta que te la quitas y te das cuenta de lo mucho que te hundía. Mientras caminaba entre la maleza, sonriendo para mis adentros, Apolline me alcanzó. Arthur, hoy estás radiante. ¿Ha pasado algo bueno? Por supuesto. La vida es bella. Igual que tú, por cierto. La levanté y la hice girar. Ella chilló, sonrojándose. Arthur, bájame, me estás avergonzando. La deposité suavemente en el suelo. ¿Te vas de nuevo a tu entrenamiento? Por supuesto. Cuanto más fuerte sea hoy, más fácil será mañana. No podía decirle que el mundo estaba lleno de criaturas hambrientas de la carne y las almas de los magos. Pero el simple hecho de estar aprendiendo magia, de ser mejor hoy que ayer, me llenaba de alegría. Puso los ojos en blanco. Una fanática obsesionada con el poder. ¿Por qué no puedes ser como las demás Veelas, a las que solo les importa la belleza y griega? La interrumpí sonriendo. ¿Chicos? No, gracias, no soy de esos. Salía mi padre. Era igualito a mí. Bueno, era igualito a mí, pero ¿a quién le importan esos detalles? Desde luego, a mí no. Apareció Patrick, saludando con la mano mientras se acercaba trotando. Oigan, chicos. ¿Van a entrenar? ¿Puedo ir? Apolline suspiró, exasperada. Mira, otro fanático de las peleas. ¿Por qué no pueden ser más refinados, más románticos? Hacía rato que me había dado cuenta de que Patrick sabía que yo era un chico. Después se quejó de que le había arruinado la diversión. ¡Qué payaso! Igual que yo. Porque cuando te dan un puñetazo en la cara, es difícil mantener la compostura, dije. Patrick sonrió. Sí, nuestro hombre, incluso si eres una Veela. Y tú eres un hombre lobo. 1 contra 1. Entonces, ¿vamos o competimos para ver quién es el peor contando chistes? Preguntó Patrick, y todos reímos, dirigiéndonos a nuestro lugar habitual, junto a la pared manchada de hollín que limpiaba y restauraba con hechizos cada semana. Hace unos 8 meses, empezamos a entrenar juntos. Solos, ni Patrick ni Apolline podían seguirme el ritmo. Si Apolline se enfadaba, Patrick se motivaba aún más, decidido a superarme. Como no podía, a menudo luchábamos 2 contra 1. Me costó muchísimo convencer a Apolline de que me lanzara fuego. Menos mal que su control era incluso mejor que el mío. Ella se centraba en una rama de la magia, mientras que yo incursionaba en muchas. A pesar de sus quejas, ella también adquirió el hábito de entrenar hasta el agotamiento, sobre todo cuando sentía que se hacía más fuerte. Es una sensación difícil de resistir. Mientras tanto, Patrick entrenaba su cuerpo y luchaba con sus hermanos, adquiriendo experiencia y aprendiendo nuevas técnicas. En eso, me superaba. Pero en la suma de habilidades, yo estaba por delante. El yoga y la magia mental me daban ventaja en los reflejos, y podía compensar mi falta de fuego con encantamientos de varita. Últimamente, ni siquiera los necesitaba. Patrick comenzó a estirarse. Entonces, hoy como de costumbre. No, probemos algo nuevo. Atácame y golpéame, y yo solo esquivaré, sugerí.
Apolline arqueó una ceja, sonriendo con sorna. ¿Estás seguro? ¿O eres de los que disfrutan con el dolor? Alerta roja, alerta roja. Estamos criando a una pequeña traviesa. Bueno, así la hicimos nosotros. Le respondí en tono de broma. ¿Cómo sabes quiénes son las personas a las que les gusta el dolor? Se sonrojó, avergonzada. Todavía le faltaba mucho para alcanzar mi nivel. Dijo el hombre adulto que acosaba a los niños. Bueno, todos tenemos nuestros defectos. No te preocupes, si duele, te lo haré saber. Apolline se transformó en arpía. Podía lanzar fuego sin ella, pero así resistiría más. Patrick atacó primero, un directo de izquierda. Activé la aceleración de la consciencia, la visión astral y el yoga. Las dos primeras funcionaron como siempre, pero el yoga no solo me dio más poder. Mi percepción se amplió. No solo veía ataques y trayectorias, los comprendía. Sabía dónde lanzaría Apolline su siguiente ataque, cómo cambiaría la postura de Patrick tras fallar su puñetazo. No era clarividencia, sino un uso más eficaz de lo que ya sabía. Había peleado tantas veces con mis amigos que conocía sus estilos, pero nunca antes había podido predecirlos con tanta claridad. Como dijo la ninfa, el yoga no se trata solo de mejorar el cuerpo, sino de comprenderse a uno mismo y a los demás. Si la magia mental otorga inteligencia, el yoga otorga sabiduría. Esquivé el puño de Patrick girando la cabeza 10 grados, dejándolo pasar a 1 centímetro de mi mandíbula. No retrocedí ante el fuego de Apolline, simplemente avancé y me giré de lado. Cuando Patrick intentó alcanzarme las piernas, salté lo justo para esquivarlo y me agaché para dejar que la siguiente bola de fuego pasara por encima. Esquivé cada ataque, sintiendo cómo se me agotaba el maná. Todo tiene un precio, y este nivel de percepción era costoso. Apolline fue la primera en cansarse, luego Patrick. Patrick se desplomó sobre el suelo, jadeando. Eso fue increíble, amigo. ¿Qué usaste? Fue como pelear con mi padre. Ni siquiera yo puedo tocarlo. Apolline, aún recuperando el aliento, asintió. ¿Tú también quieres saberlo? Pregunté sonriendo. Así que, hice una pausa dramática, es un secreto. Apolline gimió y se dejó caer sobre la hierba. Lo sabía. Ya me había tomado el pelo así antes. Patrick protestó. Oye, eso no es justo. Me encogí de hombros. Es un secreto de familia, lo siento. Eso solía acabar con cualquier curiosidad. Los clanes y las familias tienen sus secretos, y compartirlos trae problemas para todos los implicados. Y no mentía. Arthur y Ariel, eso es un clan, ¿no? Ahora tenía un nuevo problema con el entrenamiento. La única forma de seguir progresando con mis amigos era obligarlos a atacarme en serio, cosa que jamás harían. Con los adultos, era aún peor. Podía pagarle a alguien y usar la forma del padre de Patrick, pero no quería arriesgarme a exponerlo a magia desconocida. Antes, habría corrido de un lado a otro buscando una solución, pero ahora, me senté a meditar, entrando en un trance para organizar mis conocimientos. Mi mundo interior seguía siendo un caos, como un trastero en plena limpieza de primavera. Imaginaba mi conocimiento como libros, ordenados por tema. Un estante. Recuerdos personales, por año. Otro. Química, física, magia y otras ciencias. Un tercero. Toda la basura que acaba en los rincones más recónditos de la mente. Todo estaba protegido por una cúpula de fuerza. La base de mis defensas mentales, que iría reforzando con más trucos con el tiempo. Al concentrarme, me encontré ante un libro que parecía el Grimorio de Lerach, porque contenía precisamente eso. Se abrió por la página correcta. Magia Doppel, una disciplina especial que permite la creación de dobles mágicos con ciertas habilidades. En esencia, los dobles son ilusiones materiales complejas. No tienen masa, pero sí peso. Su complejidad varía desde los más simples, destruidos con un solo golpe, hasta los más complejos, que deben ser eliminados como el original. Los doppels obedecen a su creador por completo y carecen de inteligencia. Cada doppel posee todos los conocimientos y habilidades del original. El libro continuaba con el hechizo de magia verbal y rituales detallados para versiones avanzadas. Lerach lo usaba a menudo para rituales y artefactos complejos, asignando casi toda su magia a un doppelganger, luego meditando para crear otro, y así sucesivamente. Los acumuladores eran más prácticos, pero no siempre estaban disponibles. Al salir del trance, quise maldecirme con todas las palabrotas que conocía. Solo el riesgo de que el deseo de un mago se cumpliera me detuvo. ¡Qué idiota fui! Cuanto más fácil habría sido cultivar manzanos con mis dobles, experimentar juntos.
Lo único que me justificaba era que aprender magia con varitas, floricultura y herbología por mi cuenta había mejorado mis habilidades mucho más que si hubiera dependido de mis dobles. Pero al crear un doble, me topé con problemas inesperados. Crear un doble requería 2 hechizos. Tomar una matriz y crearla. El primero era similar a la magia de metamorfosis, así que lo dominé rápidamente. Pero el segundo, si antes la mayoría de los hechizos de magia verbal me funcionaban al primer, segundo o tercer intento, ahora todo fallaba. Como si algo me hubiera estado ayudando antes. Me pasé una semana entera entrenando para crear el primer doppelganger, el más débil pero completo, no una simple copia de película de terror. ¿Qué demonios? ¿Qué me hizo la ninfa? Cuando la vea, le diré 4 cosas. Aunque mi yoga se fortaleció, ¿por qué mi magia verbal empeoró tanto? Al menos la magia de fuego no se vio afectada. Dado que este doble desaparecía con un ligero toque, tuve que recurrir a los rituales hasta que descubrí qué estaba pasando. Con los rituales, las cosas mejoraron, pero no fueron sencillas. Antes, intuía dónde y cómo colocar un símbolo. Ahora, ese sentido había desaparecido, y mi primer ritual terminó en una explosión. Por suerte, usé un doppelganger muerto para activarlo, o me habrían desintegrado. Tras 5 intentos y 5 doppelgangers sacrificados, logré crear un doble normal. Curiosamente, los dobles aparecen con la misma ropa y las mismas herramientas que el original, y las usan con la misma destreza. Si pudieran hablar o compartir conocimientos, serían invaluables, pero, por desgracia, no se puede crear un doble de un archimago para que te enseñe. En Sumer, crear el doble de otra persona sin su permiso era un crimen grave, castigado con la muerte en el acto. En combates dobles débiles, ya había puesto a prueba sus habilidades. Podían hacer todo lo que yo podía, excepto la metamorfosis. Quizás les faltaba magia, quizás no tenían la suficiente habilidad, o quizás carecían de matrices o memoria espacial. Pero el hecho era que, aún así, no me molestaba. Ahora tenía al compañero de entrenamiento y asistente perfecto. La ninfa sonrió mientras observaba a 2 rubios idénticos entrenando. Uno disparaba inofensivos rayos de encanto con su varita, el otro esquivaba y se defendía. El defensor era real. El atacante, su doble, una sólida ilusión. Lerach no solo había ayudado al muchacho a dominar la magia, sino que lo había frenado, impidiendo que se desarrollara por sí mismo. Al influir en sus pensamientos, había evitado que Arthur alcanzara su máximo potencial. Si el espíritu del artífice se hubiera fortalecido, habría podido apoderarse del alma y el cuerpo del muchacho con facilidad. Pero una vez que liberó a Arthur de esa carga, su mente extraordinaria encontró un nuevo camino. Adquirir experiencia en combate gracias a su propio ingenio. ¿Con qué más la sorprendería? Ella esperó, con la mirada llena de ilusión. Capítulo 15. Entre llamas y familia. En principio, a pesar de sus defectos, los dobles se ajustaban a mis necesidades. Claro, no podía ver a través de sus ojos ni hablar a través de ellos. Sus hechizos eran más débiles con la misma inversión de maná, y no eran inteligentes. No podían transferirme su experiencia. Pero el simple hecho de que pudieran usar todo mi conocimiento compensaba todas esas desventajas. Si en el futuro pudiera copiar a otra persona, entonces podría, bueno, no aprender sus hechizos, ya que los dobles los lanzan de una forma completamente distinta, pero sí podría entrenar contra otros estilos de lucha y oponentes más fuertes que yo. Por cierto, me equivoqué un poco. Los dobles no hablan por sí solos. Es decir, a menos que tomes el control de ellos o les ordenes repetir frases específicas, permanecen en silencio. No tienen mente propia. Pero sí pronuncian los mismos hechizos si el original no sabe usar la magia no verbal. 2 semanas después de que mi progreso mágico se desplomara, me encontraba, como de costumbre, meditando bajo los manzanos. Era el lugar más propicio para reponer fuerzas y entrar en trance. Mi viejo conocido de largas orejas se tumbó a mi lado de nuevo. Allí no tenía que temer a los depredadores. No había vuelto a ver a la ninfa, pero tampoco estaba destinada a estar sola. ¿Otra vez aquí? ¡Ay, conejito!, exclamó Apolline mientras tomaba al conejo gris en su regazo y comenzaba quiero decir, a acariciarlo y mimarlo. ¿Por qué siempre sabía dónde encontrarme? Porque era ella quien me encubría con Ariel. ¿Por qué eres tan reservada? Dejas a todos solos, te sientas aquí con los ojos cerrados. Incluso la tía Ariel está preocupada. Tal vez porque tengo secretos. Le respondí con otra pregunta. Ya hemos hablado de esto, y no solo una vez. ¿Para qué necesitas estos secretos? La chica rubia inclinó la cabeza y me miró con ojos grandes y curiosos. Todo el mundo tiene secretos. Tú también, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿quién te gusta? Claro, era yo, pero no fui tan tonto como para decirlo en voz alta. Eso es diferente. Exclamó, sonrojándose. Es que la tía Ariel a veces llora y dice que no te entiende. Simplemente no puedo contarlo todo, ¿entiendes? ¿No puedes contárselo todo? ¿Para que no llore? Lo pensé durante unos minutos. Nunca había separado el secreto del grimorio del mío propio. Siempre lo había visto como algo inseparable de mí. Pero, en realidad, ¿qué me impedía contarle sobre la traducción, sin mencionar los detalles de mi nacimiento? Creo que puedo, dije finalmente. Pues vámonos. Apolline soltó al conejo, que salió disparado al instante, e intentó arrastrarme de la mano. Intentó, porque sin mi ayuda no podía moverme ni un centímetro. ¿Dónde? ¿Dónde si no? Para contarle el secreto a tu madre. Para que deje de llorar. No, esto es un secreto entre mamá y yo, dije, levantándome y sacudiéndome la ropa. No hagas pucheros, añadí al ver su carita ofendida. Yo también encontraré un secreto para ti. ¿Promesa? Lo prometo. Tenía muchos secretos, ¿verdad? Encontraría uno para ella. Por ejemplo, que odiaba el trigo sarraceno, que mi abuela me obligaba a comer porque era saludable. ¡Qué asco! Mamá, llamé a la puerta de Ariel. ¿Podemos hablar? ¿Qué pasó, hijo? Preguntó, intentando ocultar sus ojos llenos de lágrimas. A pesar de toda mi empatía, pensé que lloraba por mí, por Víctor, no por Arthur. Los superpoderes no nos hacen sobrehumanos. Nuestros errores solo se vuelven más terribles. Tenemos que hablar. Probablemente pienses que soy raro, siempre escapándome al bosque o encerrado en mi habitación. Debí haberte confesado hace mucho. En el brazalete encontré la herencia de mi padre, la que me dejó. No debí haberla escondido. Tenía miedo de que me la quitaras. Perdóname. Le solté mi confesión de un tirón y le mostré copias modificadas de la traducción, sin el ritual del emblema. Mostrar eso sería como admitir que no era su hijo. Bueno, sí lo era, pero, es complicado. No la veía como una madre, pero tampoco como una novia, ni mucho menos como una esposa. Para mí, era algo así como una buena amiga. La verdad completa no nos traería nada bueno a ninguno de los dos. Solo complicaciones. Eres mi niño tonto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me abrazó con ternura y amor. ¿Pero por qué me sentía tan mal del corazón? Te lo dije, tenía miedo de que me prohibieras entrenar, dije con voz entrecortada, medio aplastado en su abrazo. Sé que eres inteligente. Siempre has sido así, como un adulto en el cuerpo de un niño. Sus palabras me impactaron como un rayo. Eran tan cercanas a la verdad. Pero sabes, incluso me alegra que seas así. Me convertí en madre demasiado pronto y no supe cómo criarte. Pensaba, ¿y si te malcrio? ¿O soy demasiado estricta? Tu independencia se convirtió en una bendición para mí. Pero últimamente te has ido distanciando cada vez más, y pensé que llegarías a odiarme. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No, jamás te odiaré. ¿Cómo no amar a quien me dio la vida? Tras esas palabras, sonrió, y sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. En mi afán de poder, había olvidado que no estaba solo en este mundo. Había gente que se preocupaba por mí. Traicionar su confianza sería algo verdaderamente ruin. No soy buena persona. Estoy dispuesto a hacer mucho si lo creo necesario. Pero tampoco soy malo, al menos eso creo. Desde ese día, Ariel comenzó a entrenar conmigo. Bueno, después de enterarse de los peligros de la magia sumeria, intentó prohibirme practicarla, pero no le mostré las sesiones de entrenamiento más peligrosas. ¿Y qué sentido tenía prohibírmelo? Yo tenía más experiencia y habilidad que ella, como demostré ayudándola con las disciplinas que había elegido. ¿Qué? Resultó ser magia de fuego y magia verbal, ¿quién lo iba a imaginar? Si bien antes le había enseñado a Apolline algunos métodos para dominar el fuego, no confiaba en Patrick para que los usara. No porque temiera que revelara demasiado, no. Simplemente era un niño, lo que significaba un subordinado. Me había ganado la autoridad con Ariel gracias a mi comportamiento adulto, mi terquedad y aprovechándome de su inexperiencia y cierta ingenuidad. E incluso así, tuve que esforzarme mucho para conseguirla. Por ejemplo, intentó encerrarme. Ja. Ignoré ostentosamente esas prohibiciones y me aparecí fuera de la habitación. Por suerte, aquello se podía atribuir a los arranques mágicos de la infancia. Ariel acabó dándose cuenta de que era más fácil negociar conmigo que amenazarla y presionarla con autoridad. Eso solo conseguía que se resistiera. Se podría decir que yo la estaba criando, no al revés. ¿Pero qué hay de Patrick?
¿No revelaría todos mis secretos si su padre se lo pidiera? No podía estar segura. ¿Un juramento inquebrantable? ¡Qué gracioso! Ese juramento no te prohíbe revelar lo que tienes prohibido decir, solo te advierte y luego te mata. Y si resultara que he obligado a niños a hacer semejante juramento, me lincharían. O al menos lo intentarían. Precisamente por eso no le mostré la traducción a nadie más, aunque probablemente me pasé con Ariel también. Mamá, ¿por qué lanzas fuego así como así? El tuyo es fuerte, mucho más fuerte que el mío, pero no lo controlas en absoluto. Como ya dije, la mayor parte de mi entrenamiento ahora era con Ariel. ¿Cómo debo hacerlo? Preguntó con picardía, y me di cuenta de que simplemente le gustaba que le explicara las cosas. Estaba completamente enternecida por la situación. Me imagino el fuego como un animal salvaje. Si muestras debilidad, te morderá, te quemará. Hay que entrenarlo, demostrar quién manda, y entonces se comportará como un perro obediente. Presumí, dando forma a una bola de fuego hasta convertirla en un pájaro que batía sus alas siguiendo una trayectoria irregular. La explosión fue aproximadamente la mitad de potente que la de Ariel, pero mucho más uniforme. Eso es lo que consigue el control. ¿Has entrenado durante tanto tiempo? Preguntó pensativa. ¿Y por qué no vi quemaduras en tus manos? Tuve mucho cuidado, mamá. No podía decirle que, a pesar de mi cautela, me curaba constantemente después de los fracasos, ¿verdad? Usé el entrenamiento con velas. Espera, saqué una vela de mi bolso, la encendí con un pensamiento y se la entregué. ¿Siempre llevas velas contigo? Preguntó, mirando mi bolso con recelo. Para entrenar, siempre. Y un par de metros cúbicos más de cachivaches. La bolsa tenía más espacio dentro. Entonces agarré la llama de la vela y la mantuve encendida con la misma llama constante entre mis manos. El objetivo del entrenamiento es mantener la llama encendida como si aún estuviera en la vela. No dejes que se avive, pero tampoco que se apague. Ariel repitió mis acciones con una facilidad escalofriante. Ella tampoco se había quedado de brazos cruzados. Bastante fácil, dijo, solo al principio. Cuanto más tiempo arde, más difícil es mantenerla estable. La maestría suprema consiste en hacerla arder sin siquiera prestarle atención. Pasé la llama de mano en mano, le di forma de distintos animales y luego la apagué. Encendí una hoguera e intenté el mismo truco que con el manzano. Comprender el fuego a través del yoga. No quería fusionarme con él como lo había hecho con el árbol. El fuego está aún más alejado de la conciencia humana que una planta. Antes no me habría atrevido, pero ahora tenía a alguien que me respaldara si algo salía mal. ¿Qué es el fuego? Físicamente, es un intenso proceso de oxidación, acompañado de luz visible y la liberación de calor que expande los gases. Pero desde una perspectiva mágica, la cosa se pone mucho más interesante. El fuego mágico puede obedecer las leyes de la física, ¿o no? Con suficiente deseo, fuerza y habilidad, puedes hacer arder agua, aire, éter, el hechizo de otra persona, o incluso a un dios del agua. Para esto último, ni siquiera sé qué nivel se necesitaría. ¿Demiurgo? Pero podrías, por ejemplo, crear o transfigurar oxígeno e hidrógeno con magia y obtener una combustión o explosión puramente física. ¿Por qué no? No usé fuego común, sino fuego verde, al que añadí polvos flu. Hablando de ellos, el polvo que permite viajar a través de las chimeneas está rodeado de misterios. Solo una empresa en el mundo lo produce, Polvos Flu, y sus representantes solo lo venden, sin responder preguntas. Su precio se ha mantenido invariable durante un siglo. 2 hoces por cucharada. Nadie ha logrado determinar su composición ni encontrar un sustituto, a pesar de innumerables intentos. Siempre infructuosos. Como si fuera un elemento inexistente. Fue en la meditación donde quise al menos acercarme a comprender este asombroso polvo. En la meditación, el tiempo vuela sin que te des cuenta. Simplemente entras en trance, y tu percepción del tiempo, del espacio, incluso de tu propio cuerpo, se desvanece. Ante mí solo había llama. Ardiendo y calentando, matando y salvando, dando vida y muerte. Era inestable. Un instante arrullando como un cachorro, al siguiente atacando como un perro rabioso. La llama es el más complejo de los elementos. El viento es esquivo, el agua se escurre entre los dedos, la tierra es obstinada y se resiste al movimiento. Pero la llama es el más peligroso e impredecible. En cierto momento, la llama comenzó a avivarse al ritmo de mi corazón. Sentí que me arrastraba hacia un abismo, y mientras luchaba por escapar, por aferrarme a un salvavidas, percibí algo extraño en el fuego. Algo completamente inusual, aún más esquivo.
Si no hubiera estado tan concentrada en salvarme, jamás lo habría notado. De repente, emergí y me encontré en casa. Me dolía la cabeza, mis reservas estaban completamente agotadas. Por ahora, incluso la meditación externa era peligrosa para mí. Podía perderme. No pretendía adentrarme tanto. Simplemente me vi arrastrada. Quizás fuera la afinidad de las velas con el fuego, o quizás algo más. Arthur, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. Ariel irrumpió en la casa y me alzó en brazos como a un gatito. ¿Acaso quería acabar conmigo? ¿Qué ha pasado? Tenía curiosidad por saber cómo se veía desde fuera y por qué había terminado en casa. Al principio te quedaste sentada con los ojos cerrados, luego comenzaste a transformarte en tu segunda forma, probablemente se refería a su forma de arpía. Después te cubrieron lenguas de fuego, pero no te hicieron daño. Intenté apagarte con agua, despertarte, pero se evaporó antes de tocarte. ¿Y entonces? Desapareciste entre nubes de fuego verde, como si hubieras viajado por la red Flu. Estaba aterrada y a punto de llamar a todos para que te buscaran. ¿Dónde estabas? Ariel estaba emocionada y confundida. Así que así es como se viaja en llamas. Acabé en casa y no recuerdo nada excepto el incendio, admití, y era cierto. No me vuelvas a asustar así, ¿de acuerdo? No puedo prometerlo. Arturo. De verdad que no puedo. Sé que te preocupas, pero llevo mucho tiempo practicando la magia de mi padre. Sí, había cambiado la traducción para que pareciera que provenía de mí en una vida pasada, no del Erach. Y entiendo que sin riesgo no hay progreso. Se puede reducir, pero no se puede estar preparado para todo. Entonces, ¿por qué haces esto? Tal vez deberías parar, como te pedí. Irás a la escuela Y. No pudo terminar. ¿Y qué, crees que allí estaré más seguro? Cientos de estudiantes de magia con varitas, ¿qué podría salir mal? Quizás sea más seguro, pero quiero ser fuerte como mi padre. Y eso no se consigue solo con una varita. Además, soy una Veela. El fuego corre por mis venas, ¿debería dejar de serlo? ¿Rechazar una parte de mí misma? Pregunté. No, tienes razón. Todas las Veela aprenden a usar el fuego, solo me preocupas. Tu entrenamiento es mucho más peligroso de lo normal. ¿Por qué no puedo simplemente prohibirte que lo hagas? Se preguntó Ariel, mirando al techo. Porque no funcionará. Lo haré de todos modos, solo que en secreto, respondí, aunque ella ya lo sabía. Oh no, mejor que estés bajo mi supervisión.